Grabación. Ok, todo listo. Hermano Roberto, como siempre, ¿podría usted guiarnos en oración, por favor, por este tiempo? Sí, hermano, ok, correcto. Amado, te damos gracias, Padre amado, porque nuevamente nos permites reunirnos, Padre amado, con el hermano Fernando, para poder, Padre amado, estudiar tu palabra, Padre bendito, para poder, Padre amado, poner a tu servicio todo el conocimiento que podemos adquirir, Padre amado, siempre en dependencia, Padre amado, de tu voluntad, ¿no? Siempre atento a lo que el Espíritu Santo tiene que decirnos. Padre bendito, te damos gracias porque nos permites, Padre amado, nos das la libertad, Padre amado, de estudiar tu palabra, nos das la libertad en este tiempo. Te agradecemos por todos los hermanos presentes, por los que se van a añadir. Te agradecemos, Padre amado, por la voluntad que tiene el hermano Fernando, Padre amado, de capacitarnos, de disponer de su tiempo, Padre bendito. Prepara nuestros corazones, Padre amado, para entender, para sacar provecho, Padre amado, de todo el conocimiento que tú quieres darnos, Padre amado, y guíanos en este estudio, Padre bendito, ¿no? Guíanos, Padre amado, conforme tu voluntad y según el Espíritu Santo nos da que podamos entender. Gracias por todo, Padre bendito, y bendícenos, Padre amado, a todos los presentes. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos. El tema que vamos a ver hoy es el tema del estrés. El título del libro, si ustedes ven el capítulo 6, se titula Las tensiones en la consejería cristiana, pero yo creo que aquí ha habido como una traducción deficiente, porque la palabra estrés es una palabra inglesa, y a veces los traductores tienden a traducir todo, ¿no? Y en lugar de poner estrés, que es una castellanización del término, han puesto tensiones. Pero si uno lee el capítulo 1 se da cuenta que está hablando del estrés. Como cristianos tenemos que estar atentos a los tiempos que vivimos, a la sociedad en que vivimos. Por ejemplo, la hermana María Elisa mencionó hace un rato la problemática de la homosexualidad, cuando conversábamos antes de empezar la reunión, que ella quería ver si podíamos hablar al respecto. Y está bien, porque el tema de la homosexualidad, el mundo ahorita lo ha puesto como un tema candente, ¿no? Y estamos en esta sociedad, estamos en este mundo, entonces tenemos que afrontar esto, ¿no? Yo pienso que también, bueno, es una reflexión personal, ¿no? Yo pienso que como cristianos nosotros deberíamos de poner la agenda, no dejar que el mundo ponga la agenda. Por ejemplo, en el pasado hubo un hombre cristiano que se llamó Fray Bartolomé de las Casas, que él puso delante el tema de la explotación que se hacía a los indígenas en Sudamérica. Y él planteó este problema a la corona española y él logró muchas mejoras para los indígenas que vivían en Sudamérica, en el trato, logró que el rey cambiara leyes. Otro cristiano que hizo muchas cosas fue Wilberforce. Wilberforce se dio cuenta del problema de la esclavitud y de la barbaridad que era la esclavitud. Y Wilberforce también luchó mucho para que la esclavitud fuera prohibida en Inglaterra, y luego de Inglaterra se fue prohibiendo en otras partes del mundo. Martin Luther King fue otro cristiano que se dio cuenta del maltrato que había hacia la población negra en Estados Unidos. Muchas veces se les marginaba, por ejemplo, digamos, ¿no? Que uno de nosotros es negro, ¿no? Y está sentado en un bus, subía un blanco y el negro tenía que pararse y cederle el asiento al blanco. Así el blanco fuera joven. O, por ejemplo, habían sitios donde uno iba y uno encontraba un letrero que decía prohibida la entrada a negros, ¿no? Entonces, ese sitio no era para ciudadanos negros, ¿no? Entonces, Martin Luther King empezó una lucha al respecto. Dijo, esto es injusto, esto está mal, nosotros tenemos que hacer lo posible para que esta situación cambie. Y él contó con el apoyo de muchos. Martin Luther King era negro, él tuvo el apoyo de muchos pastores blancos que lo respaldaron, incluso cuando a veces la policía se le tiraba encima a las marchas de Martin Luther King para golpearlo, para tirarle agua, para soltarle a los perros, los pastores blancos se ponían adelante y la policía tenía miedo, ¿no? Decía, ¿cómo le vamos a pegar a estos blancos, ¿no?
Entonces, Martin Luther King logró que se termine la segregación racial en Estados Unidos. Y bueno, estos son solo 3 ejemplos de muchos que podría mencionar de cristianos que lucharon en contra de las injusticias de su sociedad. Lamentablemente, hace muchos años que en la iglesia cristiana no surge algo por el estilo, no sé qué pasa, ¿no? Pero nadie está luchando desde la iglesia contra las injusticias de la sociedad. Entonces, solamente se predica en la iglesia, pero no se hace una lucha fuera contra lo que es injusto, ¿no? No hay denuncias. Cuando uno lee, por ejemplo, el libro de Jeremías, el libro de Isaías, uno ve que Jeremías e Isaías denunciaban las injusticias de su tiempo. Hoy en día la iglesia está en una actitud más pasiva al respecto. ¿Y cuál es el resultado de esto? Que quienes salen a hacer las denuncias, entre comillas, son los mismos mundanos. ¿Y qué cosa denuncian los mundanos? Dicen, hay que dar derecho a la mujer para que aborte. O sea, imagínense, ¿no? La injusticia contra la cual luchan los mundanos, ¿no? Hay que dar derecho al matrimonio homosexual. Hay que dar derecho a que los homosexuales adopten niños. Hay que dar derecho a que si un hombre se cree mujer, se le reconozca como mujer, se le trate como mujer y que pueda entrar a los baños de las mujeres. Y ustedes de repente no sé si saben eso, hermanos, pero en Estados Unidos, en muchos sitios, en muchos estados, si yo, por ejemplo, dijera, yo me considero mujer y yo practico un deporte, por ejemplo, la natación, yo tengo derecho a entrar a los cambiadores de mujeres, porque yo me considero mujer. Entonces, imagínense cómo se sienten las mujeres, ¿no? Hay un hombre que está entrando ahí que por el mero hecho de decir, yo me siento mujer, tiene derecho a entrar al cambiador de mujeres. Estas barbaridades son las que está causando nuestro mundo, ¿no? Son las que nuestro mundo lucha contra ellos. Entonces, retomando el tema, bueno, yo creo que nosotros como cristianos deberíamos estar mucho más atentos a lo que sucede en el mundo de lo que estamos. A veces estamos muy metidos en nuestro refugio, que es nuestra iglesia, y estamos ahí contentos, ¿no? Y no miramos lo que pasa afuera. Y cuando miramos, ¿cómo miramos? A través del periódico. Cogemos un periódico y decimos, uy, mira, Castillo, vamos a luchar todos contra Castillo. Pero no nos ponemos a pensar, mira, cambio climático, mira, en España la gente se han muerto 2.000 personas este verano por el cambio, por las olas de calor. En Portugal han muerto 1.000 personas. En Italia el principal río, el río Po, se está secando. En Alemania, que es una región que tiene abundantes ríos, hay ríos que se están secando. Hay incendios forestales como nunca en Estados Unidos. Y no nos ponemos a pensar, deberíamos estar luchando contra el cambio climático, porque ¿qué vamos a hacer en nuestra pobre Lima o en nuestro pobre Perú si empiezan a llegar olas de calor como las que han llegado en España? En España se ha llegado a 45 grados centígrados. Acá, si llegaran 45 grados centígrados, no sé qué vamos a hacer, hermanos, porque acá nadie tiene aire acondicionado, salvo los ricos. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros tiene aire acondicionado. Tal vez Gustavito, que trabaja en mina, bueno, en su mina hay aire acondicionado, ¿no? En su trabajo, ¿no? Pero fuera de la oficina, nadie de nosotros tiene aire acondicionado, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer, hermanos, si nosotros empezamos a vivir eso en el Perú? ¿Qué vamos a hacer si hay una sequía prolongada de los ríos que traen agua a Lima? ¿Tenemos una planta que saque agua del mar, que desalinice? No hay nada, hermanos. Y nosotros como cristianos deberíamos de preocuparnos por los problemas reales, no por lo que dice la prensa, que la prensa dice, no, mira que Castillo ha hecho tal cosa. Eso es lo que dice la prensa. Nosotros no debemos de seguir a la prensa ni seguir al mundo, sino analizar, juzgar con justo juicio. Y como bien planteaba la hermana María Elisa, un problema ahorita es el problema de la homosexualidad, que el mundo lo ha levantado, pero también nosotros como cristianos debemos darnos cuenta que hay un problema fuerte en nuestra sociedad, que es el estrés. Y el estrés tiene un hijo. Ese hijo se llama la depresión.
Entonces, en nuestra sociedad ahorita hay dos cosas que están matando a la gente. Y no exagero al decir la palabra matando. Una es el estrés y otra es la depresión. No sé quién dijo esta frase, pero es una frase muy sabia. Él dijo, la enfermedad del siglo XX fue el estrés. La enfermedad del siglo XXI será la depresión. ¿Y por qué es esto? El estrés es el vivir preocupado, el vivir angustiado, el vivir corriendo de aquí para acá, el estar siempre bajo una presión, acostarse y no poder dormir por el insomnio, estar bajo fuerte presión por todas las circunstancias de la vida, los problemas económicos, los problemas laborales, los conflictos interpersonales, el tráfico, todo eso causa un estrés en nuestras vidas. Las noticias también que llegan, guerra en Ucrania, posible guerra en Taiwán, que no hay fertilizantes para el país, que Europa entra en recesión, todo eso nos causa, sabemos que esas cosas pueden tener impacto en nuestro país y nos causa estrés. Las noticias sobre la inestabilidad política en el país, las noticias de diferente índole nos van afectando, van causando un estrés en nosotros. Y cuando una persona está sujeta a estrés por mucho tiempo, ¿qué ocurre? Empiezan a haber problemas fisiológicos en la persona. Muchas veces la persona al final termina desarrollando cáncer, termina desarrollando presión alta. La persona por el estrés empieza a comer, a comer, a comer. Viene la obesidad, viene la diabetes. Entonces, muchas de las enfermedades que nosotros vemos ahora son fruto del estrés de nuestro tiempo. Usted me dirá, pero, por ejemplo, pero los jóvenes están a salvo de este estrés. Mentira. Porque ¿qué está pasando muchas veces en los colegios? Como se ha perdido los principios, muchas veces los chicos están siendo objetos de bullying de parte de sus compañeros. Bullying por 1000 causas. ¿Cuál es la causa más común de bullying en nuestro país? La pobreza y el lugar de origen. O sea, aquel que viene de la sierra es objeto de bullying. Aquel que es pobre es objeto de bullying por los que más tienen en el salón. Y de estas cosas no se habla, no todo el día se para, la prensa habla solamente del bullying a los homosexuales. Que es cierto que a veces cuando hay un joven que tiene tendencias homosexuales o que es un poco amanerado, hay un bullying que es totalmente injusto. Y yo sé que esto está mal y no lo estoy negando. Pero lo que me preocupa es que la prensa pone en primer lugar ese bullying cuando hay otros bullying que están atormentando a los jóvenes. O, por ejemplo, en las chicas, en las jovencitas, el bullying de la apariencia, el sentirse mal porque no dan la talla respecto a los modelos que presenta la sociedad. Por ejemplo, nosotros vemos un programa como Esto es Guerra, o como antes, no sé si todavía hay Combate, ¿y qué vemos? Puras mujeres perfectas, ¿no es cierto? Todas son jóvenes, todas son perfectas físicamente. ¿Y cómo se siente una jovencita promedio? Se siente mal, porque dice, yo no soy nada al lado de esta mujer. La prensa todo el día bombardea con modelos, ¿no? O sea, ustedes ven la locutora del noticiero es perfecta, la cantante es perfecta, la actriz de novela es perfecta, las de las propagandas, de los comerciales, todas son perfectas. ¿Cómo se siente la joven normal? Bajo estrés. Y ese estrés, como les decía, va enfermando, nos va dañando, va causando cosas en nosotros, nos va entristeciendo, nos va apagando. Y como les decía, surgen enfermedades. Y esta es una problemática que como cristianos vamos a afrontar mucho, porque muchas de las personas a las cuales aconsejemos están bajo estrés, están bajo un fuerte estrés. Y de eso habla este capítulo que vamos a ver. Decíamos que el estrés continuo a la larga causa depresión. La depresión es un tema que tendríamos que verlo por sí mismo, porque es todo un tema el asunto de la depresión.
Espero mandarles un material que tengo acerca de la depresión y que espero que les sirva. Eso lo dejamos para después. Solo les puedo decir a modo de testimonio, el año 2006, yo entré a trabajar a un banco, a un banco transnacional, es uno de los bancos más grandes del mundo, y entré a trabajar acá en el Perú. Yo tenía un muy buen cargo, yo era gerente adjunto, y ganaba como nunca había ganado en toda mi vida. Pero, el estrés, el tener que estar yendo a trabajar, me quedaba normalmente hasta las 11 de la noche en el trabajo. Me iba a trabajar los sábados. Ya casi no tenía vida, ni vida espiritual tampoco. Ahorraba, pero ¿qué pasó? El estrés me empezó a enfermar. Para mediados del 2007, yo estaba muy mal físicamente. Y el que me vio, el que me atendió, fue el doctor Fernando Maestre, que no sé si, creo que lo he mencionado antes con ustedes. El doctor Maestre estaba considerado en esa época el mejor psicoanalista del Perú. Y el doctor Maestre me vio y me dijo: señor Campos, usted está muy mal. Usted necesita descansar varios meses para poder recuperarse. Eh, bueno, pedí descansos médicos, la empresa me despidió como era de esperarse, y entré en un periodo de enfermedad que duró casi, no sé, en su forma aguda, 1 año y medio. Quiero contarles, hermanos, con toda sinceridad, que en ese tiempo se me llegaron a venir pensamientos suicidas, siendo cristiano. Me acuerdo una vez yo estaba sentado en la sala de mi casa, en ese periodo de descanso. Yo todo el tiempo, aparte que tenía varias enfermedades físicas, todo el tiempo estaba con un dolor de cabeza que no me dejaba. Y estaba viendo televisión y fue algo así como, imaginemos, ¿no? Que ahorita estamos conversando y yo les digo: hermanos, voy a poner un video de Cantinflas. Y ustedes me dicen: ¿qué pasó? ¿No? O sea, estamos hablando de esto y ¿de qué viene a hablar de Cantinflas? ¿No? No tiene lógica, ¿no? Bueno, yo estaba viendo mi programa de televisión tranquilo y de repente apareció un pensamiento en mi mente que me decía: ¿por qué mejor no te matas? Y yo me quedé helado, me quedé absolutamente helado. O sea, por supuesto, yo de inmediato rechacé ese pensamiento por lo mismo que soy cristiano, ¿no? Pero yo me quedé helado de la forma como ese pensamiento apareció en mi mente. Y en ese momento entendí a tanta gente que ante los problemas opta por matarse, ¿no? Porque el diablo viene, hermanos, con ideas, el diablo viene con cosas, ¿no? Y cómo ataca el enemigo, ¿no? Eso me pasó, se me ha ido ahorita el mes, creo que fue en noviembre del 2007. En febrero del 2008, aproximadamente, vino otra vez el mismo pensamiento. De nuevo, fue algo parecido. Apareció el pensamiento así: ¿por qué mejor no te matas? Y hermanos, todo este tema de la depresión, yo por eso dejé mi carrera, yo me empecé a dedicar a otras cosas, a enseñar, yo ahorita enseño, y ya tomé la vida con otro enfoque, ¿no? Ya dije: no, ni hablar de estar pensando en los ahorros, que estar pensando en el mañana. Ahorita tengo que vivir en el hoy, vivir tranquilo, y primero que nada es mi salud, ¿no? Yo tenía un muy buen amigo, solamente, bueno, por lo mismo que este video está siendo grabado, solamente voy a mencionar su nombre. Él se llamaba Martín. Él era un joven excelente, yo lo apreciaba muchísimo. Trabajábamos juntos en una compañía de seguros y siempre nos bromeábamos, conversábamos, ¿no? Había una gran camaradería con él y, bueno, en general el ambiente era bonito en la empresa. Y bueno, él salió de la empresa porque lo nombraron jefe de sistemas en un banco, en uno de los bancos más conocidos de Lima. Y el hombre vivía loco con su trabajo. Era mucho estrés el puesto de jefe de sistemas. Siempre seguía sonriente, siempre seguía
como él era, ¿no? Un muchacho muy, muy vigoroso, alto, buena presencia, ¿no? Estaba de novio con una chica y un buen día me pasan la voz y me dicen, Martín está con cáncer. Y estaba con cáncer de estómago. Yo estoy, hermanos, prácticamente seguro que a Martín le vino ese cáncer de estómago por la tensión que él tuvo en esos años que estuvo en ese banco. Porque realmente la tensión era, para él, yo sabía que era insoportable. Y al final el cáncer se lo llevó. El cáncer lo mató al pobre Martín. Tuve la alegría de poderlo visitar varias veces, de poderle escribir mucho antes de su fallecimiento, hablarle de la palabra del Señor, pero mi pobre amigo falleció del cáncer. Y como les decía, el estrés mata. El estrés mata y el estrés está matando a la gente y el estrés está enfermando emocionalmente a la gente y el estrés es un enemigo que como consejeros vamos a ver a cada rato. Entonces, por eso es que vamos a leer este capítulo y nos vamos a poner a analizar un poquito qué podemos hacer como consejeros con el estrés. Bueno, ya hablé bastante, quisiera escucharles, no sé si alguno quiere aportar algo, quiere comentar algo. Hermano, una pregunta. ¿Se puede diferenciar, no lo sé yo, ¿no? Estoy para aprender, entre, por decirte, la tensión, la depresión que viene por las circunstancias que vivimos, la depresión o los pensamientos que pueden venir por un ataque de Satanás o algo que sea morfológico, o sea, que sea porque algo físico, una enfermedad, ¿no? Y cómo podríamos diferenciar bien, ¿no? En estos casos, porque si vamos a aconsejar, a lo mejor es por alguna de estas causas, ¿no? Ajá. No, yo creo, hermano, que hay ocasiones en que sí definitivamente se puede ver, ¿no? Que es un ataque espiritual. Hay personas, por ejemplo, que todo les va bien y sin embargo están con pensamientos que los atormentan, ¿no? Y uno podría decir, esto parece ser un tema espiritual, ¿no? Hay cosas, como usted dice, que puede ser una circunstancia y la persona por esa circunstancia se estresa, ¿no? Por ejemplo, pierde el trabajo, es padre de familia, pierde el trabajo y está todo el día pensando, ¿qué hago por mis hijos, ¿no? También, como usted dice, puede haber una enfermedad y el estrés viene por la angustia de la enfermedad, ¿no? Eh, pero también a veces las cosas se combinan. Muchas veces es una mezcla, ¿no, hermano? ¿Por qué? Porque a veces estamos enfermos y el enemigo está que mete pensamientos, ¿no? A veces estamos enfermos y la enfermedad hace que gastemos y la situación económica, yo estaba tranquilo porque yo decía, tengo 5.000 soles ahorrados para cualquier eventualidad, pero la enfermedad hace que esos 5.000 soles desaparezcan, ¿no? Y yo de repente más bien me angustio pensando, ¿y cómo voy a hacer para seguir pagando el tratamiento de esta enfermedad, ¿no? O sea, pienso que puede ser complejo, ¿no? A veces no siempre vamos a poder encontrar ¿cómo le puedo decir? Una clasificación exacta. Pero sí, de todas maneras, ayuda mucho identificar las diferentes fuentes de estrés que tenemos, ¿no? Hermano, Sí, hermanita María Elisa. okay. Dime, pero yo creo que en un mundo sin Dios es más fácil poder, que estas cositas atormenten tu cabeza, ¿no? Pero en las personas que son creyentes, gracias al Señor, ¿no? Puedes captar y entender las cosas de acuerdo como el Señor quiere que tú las veas y te ayudan un montón, ¿no? Porque lamentablemente las personas que sufren mucho de ansiedad, de estrés y hasta llegan a la parte depresiva, si nos la ponemos a analizar, son personas que no tienen mucho conocimiento de Dios, lamentablemente. Entonces, eso ataca más a aquellas personas que están sin Dios, porque los que están con Dios pueden llevar mucho mejor el problema, ¿no? Yo le cuento un caso de una amiga a la cual le detectaron como 3 cánceres en el cuerpo, ¿no? Entonces, yo un día
yo la encontré y yo decía, wow, ¿cómo puede caminar normal con todo eso? Pues, ¿no? Y ella, o sea, y ella con una confianza tal se daba en el Señor, ¿no? Que yo decía, bueno, estoy en manos de Él dirá, ¿no? Que sea lo que Él quiera, yo sigo mi vida normal, hasta cuando Él quiera, ¿no? Entonces, eso es para una persona creyente, que realmente cree en el Señor y confía en Él. Entonces, normalmente nos vamos a encontrar con las personas que no creen, que son las que se les acentúa más el problema, ¿no? Eso le quería comentar. Sí es cierto, hermana María Elisa, pero también, por otro lado, no olvidemos que somos seres humanos, ¿no? Somos de carne y hueso. Y como tales, por más que seamos creyentes, no todos somos iguales. Hay personas como esa amiga suya, que entendí que era creyente, ¿no? ¿Su amiga era creyente? Sí. Sí. Ella era una persona de una fe grande, ¿no? Pero a veces no todos somos de una fe grande, hermana. No sé si usted se acuerda de los discípulos cuando estaban en la barca con el Señor. Los discípulos ya habían visto muchos milagros del Señor, tremendos milagros. Y sin embargo, cuando estaban en la barca y empezó la tormenta, ¿qué pasó? Que los discípulos se aterraron, ¿no? Estaban muy asustados. ¿Se acuerdan que el Señor se había quedado dormido? Y ellos estaban con el Señor ahí en la barca. Ellos ya habían visto cómo el Señor los había hecho maravillas por todas partes, y sin embargo ellos estaban aterrados. Y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos, sálvanos que nos morimos. Entonces, por eso el Señor les reprende y les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Porque a veces, hermana, por más que seamos creyentes sinceros, y yo creo que todos los apóstoles, con la excepción de Judas, eran creyentes sinceros. Quizás, quién sabe si hasta el mismo Judas al principio fue sincero, no lo sabemos, ¿no? Eso ya el Señor nos lo contará después, ¿no? De repente Judas fue al inicio un discípulo sincero y luego poco a poco se fue corrompiendo, ¿no? No lo sabemos. Pero el hecho es que los otros 11 sí o sí eran hombres sinceros, por eso el Señor los eligió como sus discípulos, pero no tenían una fe muy fuerte. Yo en mi caso, hermana, yo ya era creyente hacía muchos años cuando me pasó lo que me pasó. Sin embargo, me dejé envolver. Yo debí de haber tomado decisiones. Hubo momentos en mi vida, en ese tiempo, en que yo decía, tengo que renunciar a este trabajo, pero la ambición, ¿no? Porque somos humanos, ¿no? Yo decía, trabajo 5 años en esta empresa y con este sueldo que tengo, 5 años que trabaje. Luego, con esos ahorros me compro un departamento y pongo un pequeño negocio y ya está, ya la hice ya. Con ese negocio vivo, me dedico a lo que quiera, me dedico a servir al Señor, me dedico a lo que sea. Mentira, mentira. En esa época yo tenía un sueño que era poner un programa de radio en Radio del Pacífico, pero Radio del Pacífico cobra cuando uno pone un programa de radio. Entonces, antes de entrar a ese banco yo no tenía mucho dinero, yo estaba un poco ajustado. Yo había hecho una pequeña empresa y no me había ido muy bien. Entonces, yo empecé a orar al Señor, Señor, dame dinero para poner el programa de radio. Y justo salió el trabajo, ¿no? Entonces entré y bueno, todo lo que sucedió. Y el único plan que cumplí fue el plan de hacer el programa de radio, que lo tuve como 5 años en Radio del Pacífico. Pero todos los demás planes se fueron al agua, hermana. Y esa ambición lo único que me costó fue mi salud. Entonces, nosotros vemos también, por ejemplo, en la Biblia el caso de Elías, ¿no? Elías está sujeto a muchas tensiones en su enfrentamiento contra Acab, contra su esposa Jezabel, contra los falsos profetas de Baal, y él, estresado por toda esta situación, él llega a decir, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, no soy yo mejor que mis padres. Eso está en Primera de Reyes 18, o Segunda de Reyes 18, no, Primera de Reyes es. Y ahí vemos cómo este tremendo hombre de Dios, Elías, llega a pedir la muerte, ¿no?
Entonces, hermanita María Elisa, sí es cierto lo que usted dice, pero lamentablemente somos seres humanos. Somos seres humanos. Y por eso es que a veces vemos tantas cosas que se ven, ¿no? Vemos pastores que se caen, vemos hermanas que abandonan a sus esposos, vemos jóvenes cristianos que caen en adulterio, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque, perdón, en fornicación, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque somos seres humanos y como seres humanos tenemos debilidades, por más que seamos cristianos. No sé si hay algún comentario más o seguimos. Muy bien, seguimos. Bienvenidas, hermana Nelcy, hermana Lucy. Disculpen que no las he saludado, estábamos en pleno tema. Gracias, hermanito Fernando. Buenas tardes. Buenas tardes, hermanita. Bien. Buenas tardes, hermano. ¿Qué tal, hermana Lucy? Saludos a su esposo. Bien, vamos a la página 73. Ah, tengo que compartir, no he compartido. Un segundo, hermanos. Ya. Un segundo, disculpen que se me ha movido de ubicación el libro y no lo encuentro ahorita. Bien, recordemos, ¿no? Esto se refiere al estrés, ¿no? No tanto a las tensiones, sino al estrés en la consejería cristiana. Muy bien. Primer punto, la Biblia es un libro realista que nos habla acerca del gozo de seguir a Cristo y nos promete paz y esperanza, pero también establece de una forma honesta y realista que la vida cristiana no será fácil. Es decir, que en la vida cristiana va a haber estrés. Hay un pasaje muy conocido que dice, en el mundo tendréis, ¿qué era? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 6:33, si no estoy mal. Entonces, la Biblia dice claramente, en el mundo tendréis aflicción. Pablo le dijo a los creyentes de cierta iglesia, creo que fue la iglesia de Berea, les dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, el cristiano va a pasar por tribulaciones, va a pasar por momentos de estrés y su fe va a ser sujeta a prueba. Y cuán importante es tomar esa actitud que tuvo esta hermanita que mencionó la hermana María Elisa, esta hermana que pese a su enfermedad, pese a tener tres puntos de cáncer en su cuerpo, ella seguía adelante y no se dejaba arredrar y su fe estaba fuerte, vibrante, ¿no? Ese es un desafío para todos nosotros ser como esta hermana, ¿no? Tomar esa actitud de fe, ¿no? Bien, vamos a ver luego las tensiones pueden ser dañinas. ¿Cómo nos afectan las tensiones? Dice, nos pueden influenciar físicamente. Eso ya lo hablamos. Ataques cardíacos, úlceras, dolores de cabeza, cáncer también, como les decía, ¿no? Hay también un agotamiento, pérdida de energía, insomnio, a veces hay malestares estomacales, ¿no? Diarrea, dolores de estómago. Yo tenía un amigo que él trabajaba en ese mismo banco donde les conté que yo me había enfermado, y este amigo empezó a sufrir una enfermedad en la piel terrible, ¿no? Esta enfermedad es el vitiligo, ¿no? Entonces el vitiligo es una enfermedad que hace que se decolore la piel. No sé si han visto que hay personas que tienen fuertes sus manchas en la cara. Eso es por estrés, ¿no? Y hay muchas cosas que causan el estrés físicamente.
Luego, la tensión también puede influenciar a las personas psicológicamente. Cuando estamos bajo estrés, somos olvidadizos, impacientes, ineficaces, irritables e incapaces de mantener una buena relación con los demás. Todo el carácter se altera. Luego dice, algunas veces los problemas en el matrimonio se desarrollan debido a que un miembro de la familia tiene mucha tensión en el trabajo. Es decir, el estrés impacta el hogar. Puede ser el estrés económico, el estrés laboral, el estrés, como dijo el hermano Roberto, por una enfermedad, pero ese estrés impacta. Entonces, ¿cuán importante es lo que decía la hermana María Elisa, ¿no? Ayudar al hermano que está bajo estrés a volver a tener una actitud de fe, a poder superar esta situación. Finalmente, el estrés nos puede afectar espiritualmente. Cuando yo estaba en ese trabajo, yo pasaba tanto tiempo en el trabajo por los problemas que tenía, como les comenté, mi hora promedio de salida era 11 de la noche y los sábados me los pasaba en el trabajo, que ya no buscamos a Dios. Ya no hay tiempo para ir a la iglesia, ya no hay tiempo para orar, las oraciones se vuelven microscópicas, ya no hay tiempo para leer la Biblia, ya no hay tiempo para pensar en Dios, porque nuestra mente está absorta en los problemas, ¿me entienden? No sé si me hago entender. Estamos mirando tanto los problemas que ya no miramos a Dios. Y nuestra fe se va muriendo. Entonces se arma un círculo vicioso, ¿no? En el cual vamos cayendo. Entonces estamos viendo que el estrés es un tema serio y es un tema de la vida cotidiana del siglo XXI, aunque se inició el siglo XX. En el pasado, hermanos, la vida era más tranquila. No sé si ustedes han ido alguna vez al campo. Yo hace años me gustaba ir a unos campamentos de la Iglesia Bautista que los organizaban en Aucayama, en Huaral, cerca de Huaral. Y Aucayama era un pueblo pequeño, toda la gente tenía sus tierras y salía a cosechar al campo. Lo único más o menos industrial que había eran unas chancherías, pero después todo era vida de campo. Y hermanos, todo era tan tranquilo en Aucayama, uno salía a caminar por Aucayama y era relajante. Era muy bonito, ¿no? Todo tranquilo, ¿no? Todo pacífico, todo apacible, comparado pues con Lima, ¿no? Que es una locura, ¿no? Entonces, caray, ahora sí me perdí, no sé por qué mencioné esto. Porque estaba diciendo que el estrés viene del siglo XX. Porque en el siglo XX, ¿qué pasa? Los medios de comunicación, empieza a aparecer la televisión, nos empiezan a llegar noticias por todos lados que a veces son estresantes, ¿no? Nosotros sabemos que el periódico, si el periódico pone una noticia que dice, la economía del Perú va bien, ese día el periódico vende más o menos. Pero si el periódico pone gran crisis amenaza a todos los peruanos, ese día el periódico vende montones, ¿no? Si el periódico pone todo caminó bien el día de ayer en el país, nadie va a comprar el periódico, pero si ponen 15 muertos en brutal ataque en tal sitio, el periódico vende, ¿no? Y la prensa que ha hecho, ha sacado, nos estresa, ¿no? Para vender, ¿no? A mi mamá le gusta ver a Juliana, ¿no? Y cada vez que yo voy, Juliana está gritando por algo, ¿no? Está toda alarmada, gritando, hablando como si el mundo se acaba, ¿no? Entonces yo le digo, mami, eso no te estresa ver eso, pero a ella le gusta, ¿no? Y eso vende, ¿no? Eso vende. ¿Se acuerdan? Esto lo empezó, no sé si se acuerdan, una reportera que se llamaba Mónica Chang. No sé si se acuerdan de ella, ¿no? Cómo salía toda alterada, ¿no? A dar sus reportajes en vivo. Entonces, eso vende, pero eso daña también. Entonces, el siglo XX todo empezó a cambiar. Antes, muchas veces la gente estaba en un trabajo y la gente se quedaba en su trabajo de por vida. En el siglo XX empezó lo que se llamó la flexibilización del mercado laboral. ¿Qué significaba eso? A cualquiera lo pueden despedir en cualquier momento. Entonces la gente ya no está tranquila en su trabajo.
Entonces son diferentes causas de estrés, ¿no? El transporte público, muchas cosas, ¿no? Han causado un incremento del estrés. Entonces el estrés está presente hoy en día y está que afecta a todos los cristianos. Antes yo me acuerdo cuando yo era muchachito, muchas veces yo escuchaba hablar a hermanos mayores y decían, ¿cómo quisiera que mi hijito fuera pastor? ¿Cómo quisiera que mi hijito fuera misionero? Ahora jamás escucho eso. Ahora lo que escucho es, ojalá que mi hijo estudie en su universidad y luego pueda hacer su maestría. Ah, mi hijo están contentos, ¿no? Mi hijo está haciendo el doctorado, ¿no? Y va a hacer tal cosa, ¿no? O sea, estamos tan preocupados por la economía que todo el mundo sueña solamente con lo que da dinero, ¿no? Nadie piensa en lo espiritual ya, ¿no? Ya eso pasaba a segundo plano, ¿no? Vamos a la iglesia, sí, pero ya, pues, ¿quién va a pensar, quién va a estar soñando que mi hijo sea un siervo de Dios, ¿no? Más estamos pensando en lo que da dinero, ¿no? Bien. ¿Qué hacemos? Ah, bueno, acá hay una sección que habla de entendiendo las tensiones, pero creo que esto ya lo hablamos bastante. Tensiones que vienen de la sociedad, tensiones que vienen de los eventos de la vida, ¿no? A veces fallece alguien, a veces un amigo, un pariente está enfermo. A propósito, una vez vi una escala de eventos que causan estrés y los dos más altos, pegaditos, eran muerte de un ser querido y divorcio. Eran los eventos que más estrés causaban. Incluso más que enfermedad incurable. Enfermedad incurable está un poquito más abajo. A mí me llamó la atención mucho eso de que el divorcio estaba más arriba que enfermedad incurable. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, cuando hay personas que vienen y nos dicen, estoy en problemas con mi esposo, estoy en problemas con mi esposa. Tal vez la persona nos lo dice tranquilo, pero en el fondo el nivel de estrés que hay es inmenso. Yo me acuerdo hace años, me encontré con una gran amiga cristiana en un Plaza Vea. Y yo la veo y mi amiga estaba flaquita, ¿no? Flaquita, flaquita. Y estaba con un peinado distinto. Y bueno, con ella siempre nos bromeamos, no nos conocemos. Yo la conozco a ella desde que tiene 15 años, ¿no? Nos llevamos unos 4 años más o menos, ¿no? Entonces yo le digo, fulana, le digo, ¿te has cambiado el look? ¿Qué pasó? Y, y me dice, estoy mal, me dice, ¿no? Estoy con muchos problemas, me dice, ¿qué ha pasado? Y me contó que estaba en problemas serios con su esposo. Y me dijo, me ha adelgazado un montón y se me está cayendo el pelo. Por eso me he cambiado el corte, porque se me cae el pelo por mechones, me decían. Entonces, bueno, gracias a Dios ya esa situación se arregló. Un pastor les ayudó bastante y actualmente están muy bien en su matrimonio, ¿no? Pero yo vi a mi amiga cómo este problema del divorcio la cambió completamente, ¿no? Entonces, mucha alerta cuando alguien nos habla de problemas matrimoniales. Luego dice, aún los eventos agradables nos pueden llevar a sufrir estrés. Por ejemplo, el nacimiento de un niño, ¿no? A veces nace un niño y los padres están aterrados, ¿no? Porque no saben cómo, tienen miedo, no son primerizos, ¿no? Y tienen miedo de cómo cuidar al niño, ¿no? Eh, Supongo que algunos de los que están acá que son papás han pasado por eso, ¿no? Y a veces uno dice, nos vamos a ir de vacaciones a Argentina. Sí, pero los últimos días antes de salir de viaje son un estrés terrible, ¿no? Haciendo las maletas, que falta tal cosa, y a quién le dejamos la llave de la casa, etcétera, ¿no? Entonces, hay mucho estrés en el ambiente. También hay tensiones, hay estrés que viene de nuestros propios pensamientos. Por ejemplo, el temor, ¿no? A veces nosotros mismos nos llenamos de temores, o temor al fracaso, al peligro, a la enfermedad, a la muerte, al rechazo, etcétera. Entonces, el temor solito que sale de nuestra propia mente genera estrés. Los sentimientos de autocrítica, de inferioridad y de incompetencia también. Bien.
quería leer este párrafo que me pareció muy, muy importante. Dice, algunos consejeros se han dado cuenta que la actitud de una persona con respecto a las tensiones es muy importante. Estoy leyendo esta parte de acá. La actitud respecto a las tensiones. Muchas personas tienen una actitud positiva y aceptan el hecho de que Dios ha permitido sus tensiones y creen que Él les ayudará a manejarlas. Estas personas se ajustan mejor que aquellas que se quejan de cada detalle de la vida y siempre se sienten inclinados a quejarse. Entonces, justo es lo que estaba contando la hermana María Elisa, ¿no? Qué lindo cuando hay gente así, ¿no? Cuando hay gente que es de una fe fuerte, tenemos que imitar su fe, ¿no? La Biblia, cuando habla de los pastores, dice a los creyentes, imitad su fe. No sé si se acuerdan de ese pasaje. Imitad su fe. ¿Por qué? Porque muchas veces, y esto lo veo en varios pastores con los que he conversado, ellos tienen una fe más fuerte, ¿no? Entonces yo digo, yo los escucho y atesoro eso, ¿no? Su actitud de fe, el hecho de que siempre tienen a Dios presente, que a veces yo digo, oh, estoy cargado por los problemas en mi familia, y ellos al toque me hacen mirar a Dios, ¿no? Entonces, qué bonita es esta gente, ¿no? Que es ejemplar, que nos da una luz de cómo se debe de vivir, ¿no? Realmente como cristiano. La actitud es mucho, hermanos. La actitud que tenemos ante los problemas es mucho. No siempre lo que nos afecta son los problemas, sino nuestra reacción ante los problemas. Eso es algo que debemos de tener bien claros. Bien claro. ¿Hasta aquí algún comentario? Sí, me gustaría hacer uno. Diga, hermano. Okay. Yo tenía muchos problemas familiares y siempre, o sea, en casa terminaban discutiendo, ¿no? No se conversaba, se discutía, y en un momento la discusión pues explotaba y terminaba mal, ¿no? Ajá. Entonces, eso sucedió en el tiempo que tenía mis padres con vida, ¿no? Cuando mis padres dejaron de estar en este mundo, yo opté a cambiar la actitud de que los problemas se van a resolver conversando, no discutiendo, ¿no? Ni llegando al punto de explotar y decir cosas que puedan lastimar a otros, ¿no? Entonces, y encontré soluciones. Ahora en casa solucionamos el problema de esa manera, más tranquilos y nadie se afecta. Entonces, fue la actitud, ¿no? Ese cambio de no ir a la parte violenta que no da ninguna solución, porque yo dije, la violencia no me da soluciones, ¿no? En cambio, el conversar, ¿no? O esperar que se calmen las aguas, como se dice, y poder conversar, tengo mejor resultado y mejores soluciones. Entonces, ese es el cambio de actitud que hice de un lado para otro. Eso quería comentar. Sí, muy bien, hermana, muy bien. En algún momento hablamos acerca de la importancia de que un buen consejero siente a las personas para conversar y que un consejero, si es posible, medie en una conversación. No siempre es posible, ¿ya? A veces traemos a las personas a conversar y las personas empiezan a insultar delante nuestro. Eso pasa. Yo me acuerdo, una vez escuché a un pastor del movimiento misionero, pastor Eugenio Macías, que él contaba un testimonio, no decía, bueno, Eugenio Macías tiene una personalidad muy especial, ¿no? Es un poquito como Rodolfo González, ¿no? Carácter fuerte, ¿no? Entonces, él cuenta que trajo una persona, una pareja de la iglesia que se querían divorciar, ¿no? Y los trajo para conversar, y él cuenta que ahí empezaron a gritarse, ¿no? Entonces, él les trataba de que hablen, ¿no? Pero no querían hablar, ¿no? Seguían gritándose, ¿no? Entonces, Eugenio Macías le dijo a él, ¿no? Entonces,
¿A ti no te interesa arreglar con ella? No, pastor, ya esta mujer ya me tiene harto. Y a ella, entonces tú no quieres arreglar con él. No, pastor, ya no lo soporto, ya no lo aguanto. Ya. Bueno, ¿saben qué? Entonces lárguense de acá, les dijo. No me hagan perder mi tiempo, ¿no? No sé para qué vienen acá si no quieren arreglar, ¿no? Y dice que los dos se quedaron estupefactos, ¿no? Y en ese momento ella se pone a llorar, ¿no? Y dice, no, pastor, yo sí lo quiero, ¿no? Y el otro también se quebrantó, ¿no? Y ya él se empezó a hablar bonito, dice que al final se pusieron a orar y los tres se pusieron a llorar, ¿no? Y se abrazaron los tres, ¿no? Y bueno, muy bonito el testimonio. Pero lo que iba era, no siempre es fácil mediar, ¿no? A veces, y bueno, no todos tenemos la autoridad, pues, de un Rodolfo González, de un Eugenio Macías, de un César Sobero para cuadrar a la gente, ¿no? Nosotros somos consejeros chiquitos, ¿no? Entonces, pero sí a veces ayuda eso de mediar, de ayudar a que las personas conversen, no peleen, como dice la hermana María Elisa, ¿no? Sin embargo, esto me hace pensar también en otro tema, que es cómo conversamos con nosotros mismos, cómo pensamos. Nuestros pensamientos, cuando pensamos, ¿son pensamientos cristianos o son pensamientos mundanos? ¿Está gobernando el espíritu o la carne? Eso tenemos que tener cuidado en nuestra vida personal y también ayudar al aconsejado a que sus pensamientos lo levanten, no lo hundan. Ayudar al aconsejado a que, a que su pensamiento sea una bendición, no una maldición. Sea una mano que lo rescata. Su pensamiento no sea una trampa que lo hace caer. Es muy importante eso, cómo dialogamos, cuál es nuestra voz interior. Yo tengo mis sobrinos y a veces me gusta pasar tiempo con ellos y a veces yo les hago desafíos, ¿no? Y por ejemplo, a veces me los he llevado a caminar una distancia larga, ¿no? Entonces, pues ya los pobres están ya que no dan, ¿no? Y yo siempre les digo, ¿no? Fuerza, fuerza. Y trato de grabar ese pensamiento en ellos, ¿no? Fuerza, ¿no? O sea, cuando tengas una dificultad, fuerza. Cuando sientas que ya no das más, fuerza. O sea, trato de grabarles que esa vocecita interior se grabe en ellos, ¿no? Que cuando te estás sintiendo cansado, fuerza, ¿no? Dale, ¿no? Y son pequeñas cositas, ¿no? Pequeñas voces interiores que hemos ido guardando, ¿no? Por ejemplo, puede ser que ante los problemas nuestra voz interior dice, como siempre, todo me va mal. Puede ser que nuestra voz interior diga, la gente siempre es así. Puede ser que nuestra voz interior diga, ya sabía que esto iba a pasar. ¿Me hago entender? Son vocecitas interiores que se nos han grabado, que son negativas, ¿no? Entonces tengamos cuidado con eso, ¿no? Y ayudemos a las personas a que tengan una voz interior buena. Muy bien, seguimos. Entonces, ¿o alguien más quiere comentar algo más? Nadie. Perfecto, seguimos. Bien, ayudando a las personas a manejar las tensiones. En primer lugar, dice, podemos intentar que el aconsejado se relaje, se tranquilice un poco. Hay diferentes maneras, por ejemplo, decirle a la persona, ayudarle a la persona a salir a caminar, animarla a salir a caminar, animarla a ver algo que le ayude, decirle vamos a conversar un rato, incluso a algunas personas el escuchar música, el tomar un baño, el ver una película les puede ayudar a tranquilizarse un poco. Y de repente ustedes me dirán, pero esto es poner simplemente paños fríos. Sí, pero ayuda. ¿Me hago entender? Eso es un primer punto de ayuda. Gustavito, ¿ya te tienes que ir? Todavía tienes un tiempito. Todavía, sigo escuchando, pero ya se me dio la señal, ya. Ya. Voy a entrar al turno de trabajo, pero ya si me voy, ya no estoy. Sí, sí, si llega el momento te desconectas nomás, no te preocupes, hermano. Ya sabemos ya que ahorita entras a trabajar. Bien, segundo lugar,
ayudar al aconsejado a entender y luchar contra las causas de su tensión. Mucho ayuda a que la persona se ordene, hermanos. A veces nosotros sentimos, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Hermano, ya no sé qué hacer. Tengo demasiados problemas. Tengo problemas con mi mujer, tengo problemas con mis hijos, en mi trabajo me está yendo mal, no alcanza el dinero, de verdad ya no aguanto más. En la iglesia no me llevo bien con los hermanos, no tengo, lo único que tengo ganas es de descansar todo el día, me está doliendo la espalda y no tengo ganas de nada. Ya, la persona dice todo eso es un caos. Nosotros les podemos ayudar a entender, ¿no? A ver, vamos por partes. ¿Qué pasa con tu señora? Mire, con mi señora pasa tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y de repente nos vamos a dar cuenta, y bueno, luego, ¿qué pasa con tus hijos? Tal cosa, y pa. Y en tu trabajo, ya. De repente nos vamos a ir dando cuenta que lo que él hablaba de los problemas con la señora son el reflejo de los problemas con los hijos. Que él choca con sus hijos y la señora salta a defender a los hijos. O sea, es el mismo problema que lo ha visto en dos lados. De repente los problemas económicos del trabajo, hacen que él regrese de mal humor y se pelee con la señora. Entonces, de repente de lo que él veía una nube de problemas, al final lo podemos reducir a 5 problemas. ¿Me hago entender? Y ya le estamos dando orden a la persona. Ya la persona no ve su vida un caos, sino ve, tengo 5 cosas que arreglar. Y ahí pasamos a decirle, ¿qué se puede hacer respecto a esto? ¿Cómo podemos mejorar la situación con los hijos? Y empezamos a analizar. Y respecto al trabajo, ¿qué se puede hacer? Y respecto a ese dolor de espalda, ¿me hago entender? Vamos estableciendo, entender las causas de tensión y luchar contra ellas, como dice acá en el texto, como está subrayado. Entonces, parte de nuestro trabajo como consejeros es ayudar a las personas a que se ordenen, ayudar a las personas a identificar los problemas base y trabajar en eso. Por eso hablábamos al principio que es muy importante que el consejero tenga una experiencia de vida, una sabiduría de vida. A mí me da gusto, hermanos, que muchos de ustedes son personas que pasan los 40 años, ¿no? Y que ya han tenido cierta experiencia de vida, ¿no? Por supuesto, no menosprecio a Gustavito o a Jesse, al contrario, ¿no? Ellos son muy valiosos porque tienen mucha llegada y yo les veo las ganas de aprender que tienen, ¿no? Pero algo que nos ayuda mucho es la experiencia de vida, ¿no? Los años nos han permitido vivir cosas y nos permiten tener criterio, ¿no? Y como les decía, a veces cuando nos falte criterio, cuando nos falte inteligencia, pidámosle a Dios, ¿no? Que Él nos va a dar inteligencia para aconsejar. Siempre que tengamos una persona al frente, pidámosle ayuda al Señor. Señor, dame palabra, dame sabiduría, ayúdame, Señor, para poder bendecir a esta persona. Bien. Tercer punto. Trate de descubrir cómo ha intentado el aconsejado solucionar sus tensiones en el pasado, cuáles técnicas han sido más efectivas y asimismo establezca cuáles no han funcionado. Esto es importante. ¿Por qué? Porque le damos ánimo a la persona. Por aquí estabas yendo en buen camino. Pero mira, si tú has tomado como solución no dirigirle la palabra a tu mujer para no estar discutiendo, esa no es una buena solución. Porque romper el vínculo no es bueno. ¿Me hago entender? O sea, clasificar, ¿no? Los pasos que has estado tomando, estos son buenos, sigue adelante, estos mejor no, porque no ayudan, no restan más bien, ¿no? También dejar claro que hay algunas cosas que nunca cambiarán, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país la situación económica siempre va a ser difícil. Es muy pocas son las personas que tienen una situación económica holgada. La mayoría de personas siempre están sujetas a bamboleos, a crisis, y tenemos que aceptar que es así, ¿no? Tenemos que aceptar que hay cosas que no podemos cambiar. También cuando hay enfermedades incurables o cuando hay fallecimientos, a veces no queda más que aceptar, ¿no?
lo que está pasando. Por ejemplo, si una persona, el esposo se quedó ciego, no hay marcha atrás, ¿no? Salvo que el Señor haga un milagro, ¿no? No hay marcha atrás, ¿no? O falleció mi hermano, no hay marcha atrás, ¿no? Entonces hay cosas que hay que aceptar. 5, que la persona no se aísle. A veces cuando las personas están bajo una situación de problema, de estrés, es importante que la persona reciba ayuda de otros, que la persona reciba, puede ser un apoyo económico, puede ser que alguien le ayude, lo escuche, puede ser que alguien lo acompañe. Lo importante es que la persona tenga apoyo de otros. Muchas veces las personas ante los problemas se aíslan y esto no es nada bueno, ¿no? Yo me acuerdo después de lo que me pasó, que me enfermé, yo no podía trabajar, ¿no? Estaba muy mal, todo el día sufría de dolores de cabeza, me olvidaba de todo, o sea, hacía una cosa y después tenía que regresar para ver si la había hecho, ¿no? Por ejemplo, apagaba la terma y a los 5 minutos apagué la terma, no me podía concentrar, todo el día estaba cansado. ¿Y qué pasó? Todos mis ahorros me los empecé a comer, ¿no? Entonces, pasaron los meses y yo pagaba alquiler, yo vivía por mi cuenta. Entonces, por varias razones no podía vivir en casa de algún familiar, ¿no? Entonces, toda la plata se me iba yendo, ¿no? Y en un momento en que estuve muy desesperado, ¿no? Por la situación económica. Y un día, hablando con mi hermana y con mi mamá, les conté, ¿no? Y les digo, estoy mal, ¿no? Estoy muy mal ahorita. No tengo trabajo. Recién estaba empezando a dar algunas clases, tenía trabajos eventuales de clases. No, no me siento bien, no puedo trabajar y ya no sé qué hacer con la economía. Y mi mamá en ese momento me dijo, pero hijo, yo te puedo dar, me dijo. No, mamá, le digo, ¿cómo me vas a dar tú si tú eres una persona mayor? Hijo, me dijo, yo te puedo dar. No, mamá, no te preocupes, eso es algo que yo lo tengo que ver, ¿no? Y mi mamá me insistió, ¿no? Y fue un cajón y abrió y tenía 15.000 soles, ¿no? Y les estoy hablando de 15.000 soles hace 15 años. No, bueno, no tanto, 12, 11 años, algo así. Y me dijo, toma, me dijo, ¿no? Y me dio 5.000 soles, ¿no? Y eh, yo tengo ahorros, me dijo, de la época que alquilábamos. Y me dijo, esto es tuyo, me dijo, porque quien habilitó ese ambiente para alquilar fuiste tú, me dijo, así es que no te sientas mal, toma esta plata, me dijo, esta plata es tuya también. Y bueno, yo le agradecí, ¿no? Y con esos 5.000 soles, aguanté varios meses hasta que ya el tema de las clases empezó a mejorar. Pero imagínense cuando una persona comete el error de aislarse, ¿no? De decir, no voy a molestar a nadie con mis problemas. La persona puede naufragar. Eh, por eso tenemos a veces que animar al aconsejado a que busque, ¿no? Que toque puertas, que busque apoyo de su entorno, ¿no? De las personas que le quieren, de su familia, de su iglesia, de sus vecinos, de antiguos compañeros de trabajo, que busque, ¿no? Que se mueva, que no se quede solo. Y por último, con esto terminamos esta primera parte, hacer lo que mire al Señor, hacer lo que mire al Señor. Porque lo primero que tenemos que hacer es que nuestro aconsejado mire a Dios. ¿Se acuerdan que esto lo hemos hablado antes, no varias veces? Nosotros no somos el Paracletos, no somos el ayudador. En la Biblia cuando el Señor Jesucristo habla de que nos enviará un ayudador, el Espíritu Santo, la palabra es Paracletos. Y nosotros no lo somos. Quien lo es el Señor, a través del Espíritu Santo. Entonces tenemos que hacer que la persona mire a Dios, que la persona busque a Dios. Muy bien, hermanos.
Aquí paramos por unos 5 minutos. También hay una persona que está que me manda 100 WhatsApps. Así es que voy a responderle antes que no sé qué pase. En 5 minutos nos continuamos con el estudio. ¿Está bien? Gracias, hermano. Ya, hermanita. ¿Qué? Todavía. 5 minutos nos han dado.
Muy bien, hermanos, ya vamos retomando. Hermanita Delia la veo presente, hermanita María. El resto no sé si están o no están. Ahí está presente la hermana Nelcy. Gustavito está que sonríe, pero creo que se ha quedado congelado ahí. Ahí está, ya revivió Gustavito. Sigo en el bus, sigo en el bus. Está bien, está bien. En camino. Está Estoy bien. escuchando, estoy atento. Sí, sí, hermano, te estoy bromeando nomás. Estoy bien, estoy bien. Muy bien, vamos a continuar entonces, hermanos. Nos habíamos quedado en ya el tema de los recursos y ya, en el tema del Señor. Bien, vamos a ver esta parte, ayudando a las personas a manejar la crisis. Habíamos visto nosotros que nuestra primera manera de ayudar es establecer contacto. Esto muchas veces implica, hermanos, no esperar a que la persona nos busque, sino buscarlos nosotros. A veces nosotros nos enteramos de cosas. Por ejemplo, una persona nos dice, mi mamá está muy mal, o una persona nos enteramos que su esposo se ha ido de la casa, y si hay un vínculo, si hay una posibilidad, buscar a la persona y ofrecerle apoyo. No esperar a que la persona nos llame, porque como les decía, a veces las personas lamentablemente se aíslan. Las personas lamentablemente se van a un lado, ¿no? Entonces, ayudémoslos, ¿no? Ayudémoslos, visitémoslos. Sabemos que alguien está enfermo, vamos a su casa. Sabemos que alguien ha perdido su trabajo, veamos en qué podemos ayudar, ¿no? Ir a escuchar, a darle ideas que puede hacer, no tomar una actitud pasiva. Segundo, guiarle bueno, cuando lo buscamos obviamente tenemos también que guiarle al Señor, etcétera, todo lo que hemos visto antes, ¿no? Luego, disculpen un ratito, allá. Ayudar a las personas a encontrar, a ver primero los asuntos más importantes. O sea, hablábamos más temprano que a veces las personas nos muestran una nube de problemas y que nosotros les podemos ayudar a clasificar los problemas y a ver cuáles son realmente. Pero a veces incluso cuando nosotros decimos, bueno, hay estos 5 problemas en tu vida, a veces tenemos que centrarnos en los 2 más urgentes y decirle, estas cosas que esperen todavía. Vamos a centrarnos acá, que esto es lo que te está matando, ¿no? Esto es lo que hay que tomar acción urgente. Hay cosas que pueden esperar, hay cosas que son urgentes. Algo que yo le agradezco a mi formación como ingeniero es que a nosotros nos enseñan siempre, ¿no? a clasificar los problemas, ¿no? Aquellas cosas con las que se tienen que atender con urgencia, aquellas cosas que son importantes, aquellas cosas que se pueden tolerar y aquellas cosas que no hay que hacerles caso, ¿no? Hay un fulano que se llamaba Pareto, él dijo, ¿no? El 90% de los problemas están ocasionados por un 10% de las causas en toda empresa. O sea, él decía, en una empresa, si hay 100 problemas y hay 100 causas de problemas, los 90 problemas, normalmente 90 de esos problemas están causados solamente por 10 causas. Entonces él decía, ataquemos esas 10 causas. No estemos pensando en arreglar las 100 cosas que hay por arreglar. Pensemos en las 10 cosas que están causando 90 problemas. Y esto suele ser así en la vida de las personas también. Eso se llama la curva de Pareto. Pareto se escribe con doble T, si alguien quiere curiosear. Bien. También
bueno, obviamente ayudarle a tomar pasos concretos, ¿no? A tomar pasos prácticos. Luego, ayudar a la persona a que busque apoyo, ¿no? De otras entidades, de amigos de la iglesia, de amigos de familiares, incluso a veces entidades del gobierno, entidades especializadas, ONGs. Yo me acuerdo, tuvimos el caso de una joven que ella, después que pasó un intento de violación, ella intentó suicidarse. Ella tomó, no sé si fue Racumín, pero tomó un veneno así, de esos para ratas. Lo que tienen estos venenos para ratas es que atacan el sistema neurológico, el sistema nervioso. Y ella perdió la vista y perdió la fuerza en las manos. Ella no tenía fuerzas, ¿no? Cuando ella lo agarraba a uno con toda su fuerza, se escapaba, ¿no? Porque no tenía fuerza en los dedos, ¿no? En las manos. Caminaba con dificultad. Entonces, me acuerdo que vino una amiga, y esta era una chica de Alemania, y esta chica alemana le invitó, perdón, buscó una ONG que ayudaba a personas minusválidas, ¿no? Y en esta ONG pudo conseguir materiales de braille, libros en braille, le dieron un curso de braille a esta joven. Entonces ella aprendió a leer braille y eso le ayudó mucho, ¿no? Porque ella era una jovencita que tenía mucha fe, ella se convirtió después de su intento de suicidio, y bueno, consiguió una Biblia en braille y eso le ayudó mucho, ¿no? A veces hay instituciones, hay cosas así, entonces tenemos que buscar, ¿no? Tenemos que hacer la lucha, ¿no? De acuerdo a la situación de la persona, ¿no? Me acuerdo también en esa misma casa hogar, habían algunas de las personas internas de las niñas, sobre todo, tenían muchos problemas en la piel, ¿no? Y no sé si esto ya les conté, ¿no? Que yo tenía un dermatólogo que a mí me ayudaba en la Ricardo Palma, y una vez se me ocurre llevar uno de los casos, ¿no? Y el doctor fue muy amable y me ofreció que solamente sacando una cita podía atender varios casos, ¿no? Entonces, a veces yo llevaba 5 pacientes y pagaba por uno, ¿no? Y encima, en recepción, en atención ambulatoria, había una señorita con la cual siempre nos saludábamos, y la señorita curiosió, ¿no? Me dijo, ¿y por qué con tantos niños, no? ¿Qué es esto, no? Y le expliqué la situación y me dijo, voy a poner a uno de los niños en el programa de apoyo social de la clínica. Entonces, con ese programa de apoyo social nos cobraban muchísimo menos, ¿no? Entonces, encima que nos pagábamos menos, pagábamos, creo que era 50 soles por consulta en esa época, con ese único pago se atendían a todos los que iban, ¿no? Y porque este doctor me dijo eso, ¿no? Trae a uno y atiendo a todos, ¿no? Y bueno, tenemos que buscar recursos, ¿no? Tenemos que movernos, ¿no? Y ayudar a que el aconsejado se mueva. ¿Qué más? Infundir esperanza. Pero hermanos, aquí tengamos cuidado. Hay algo que a mí me apena mucho y me ha penado mucho en este tiempo de pandemia, que es que yo veo que a veces hay una persona que está enferma y todos los creyentes a su alrededor le dicen, ya te vas a sanar, ya el Señor te va a mejorar. No, yo estoy seguro que el Señor no va a permitir que a tu pariente le pase nada. Y a veces esas promesas no son ciertas, porque a veces el Señor ha dispuesto otra cosa. Y no me parece correcto hacer promesas de este tipo. Yo creo que sí podemos decir, confía en el Señor, estamos orando por ti, si Dios quiere, se va a levantar tu pariente, si Dios quiere, vamos a salir de esta situación, pero no estemos prometiendo lo que no sabemos si podemos cumplir, ¿no? Sí, dar esperanza, pero sin mentir, ¿no? Sin tergiversar. Hasta acá no sé si hay algún comentario que quiera hacer alguien.
Bien. De la mano con esto, ser realista. O sea, nosotros, ya se fue Gustavito, nosotros tenemos que no prometer cosas que no podemos cumplir. Si ofrecemos una ayuda, ofrecerla pensando bien la ayuda que estamos ofreciendo. Bueno, cosas por el estilo. ¿Qué más? Creo que eso sería todo. Luego, este capítulo nos provee una tabla, que es una tabla de cómo manejar las tensiones. Esto nos puede ayudar a nosotros mismos, pero también puede ayudar a aquellos a quienes aconsejamos. Primer punto, dice, provéase de cuidados físicos. Estas cosas, hermanos, a veces como creyentes las hemos descuidado. Acá dice ejercicio regular, dieta bien balanceada, suficiente descanso, ayudan a rejuvenecer y capacitan para pensar de una forma más clara al estar en tiempos de tensión, en tiempos de estrés. Creo que les conté, ¿no? De lo que le escuché decir una vez al hermano Pablo. Por favor, hermano Roberto, hermana Nelcy, ustedes que han estado casi en todas las clases, yo comenté acerca del caso del hermano Pablo, de que él decía que él salía a caminar todos los días. Sí, ya hermano Roberto, sí, eso a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Porque el hermano Pablo, hasta el final de su vida, él se mantuvo vigoroso, ¿no? Y lúcido. ¿Por qué? Porque él cuidaba su físico. Me sorprendió también lo de Luis Palau. Luis Palau recién deja de hacer sus programas faltando 1 mes y medio para morir. O sea, ya recién el último tiempo él dijo, bueno, a partir de ahora sí ya paro todo, ya dejo de recibir entrevistas, este 1 mes y medio final va a ser exclusivamente para mi familia, para mi esposa, para mis hijos, para mis nietos. Pero hasta antes de eso, Luis Palau se mantuvo en actividad. Y a mí me sorprende que si ustedes entran a la página web de Luis Palau, hasta ahorita siguen publicando nuevos programas. O sea, él había dejado grabados cientos de programas antes de morir. Un hombre, un tremendo hombre de Dios, ¿no? Y cómo él tenía esa energía a sus 80 y tantos años, ¿no? Para seguir grabando programas, para seguir lúcido. ¿Por qué? Porque él se cuidaba, ¿no? Hermanos, es muy importante esto. A veces comemos cualquier tontería y después nos pasa la factura, ¿no? A veces no caminamos, no hacemos nada, estamos sedentarios y después vienen los problemas, ¿no? Cuidemos la salud, hermanos, cuidemos nuestro sueño, nuestros chequeos médicos, todo eso. Y lo mismo tenemos que transmitirle a los aconsejados. 2, cuidado con las soluciones que son dañinas. Hay cosas, hermanos, que hacen daño, que relajan pero hacen daño. Obviamente las drogas, el licor. Hay hombres que, por ejemplo, se sienten muy estresados y ¿qué hacen? Van y buscan mujeres en la calle. Son cosas que están mal, que provocan alivio, que provocan, ¿no? Que la persona se disipa, pero a la larga pasan la factura y complican los problemas. Acá menciona también el yoga, la meditación trascendental, las religiones orientales pueden calmar el cuerpo, pero su práctica es inconsistente con las enseñanzas bíblicas. No seamos tan duros con esto, hermanos, porque hay personas que nos dicen, estoy practicando meditación, y si nosotros nos tiramos encima, la persona va a decir, pero ¿dónde? Dime dónde en la Biblia enseña que está mal la meditación. Y de repente lo único que vamos a lograr es distanciar a la persona. Pero de repente sí hacerle ver, ¿no? Mira, mejor que eso es que busques a Dios, que ores. Mejor que eso es que vayas a la iglesia, compartas con los hermanos, alabes a Dios. Mejor que eso es que salgas a pasear y a pensar en Dios y a conversar con Dios en la calle. Tenemos a veces que ser hábiles al decir las cosas, ¿no? A veces también hay mujeres que ante los problemas que hacen se van al casino, ¿no? No sé si ustedes conocen alguna mujer así.
se van al casino y en el casino se relajan. Pero lo malo del casino es que el casino se come toda su plata, ¿no? Hay a veces algunos hombres, yo mismo lo he sido así, por ejemplo, a mí me encanta el ajedrez. Yo he jugado mucho ajedrez, muchísimo. Y a veces cuando he estado con problemas, ¿qué hacía? Me ponía a jugar ajedrez, ¿no? Hay una página web que se llama chess.com y ahí me ponía a jugar horas, ¿no? Pero no era bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el ajedrez en sí no es malo, no le hago daño a nadie jugando ajedrez, si me pongo a jugar horas, estoy perdiendo un tiempo valioso que de repente lo necesito para afrontar mi problema. Entonces, cuidado con esas soluciones, entre comillas, ¿no? Como dice acá, ¿no? Manténgase alejado de soluciones que sean dañinas. Por supuesto, comprendamos a la persona. Si la persona nos dice, pucha, que mi distracción es, salgo, me voy a jugar cartas con unos amigos, también entenderle, ¿no? No tirarnos encima. Salvo, claro, que nos diga, bueno, y con mis amigos nos ponemos a tomar y etcétera, ¿no? Y nos emborrachamos, bueno, eso ya es otra cosa. Pero guiemos a la persona a soluciones positivas y a huir de soluciones dañinas. Tercero, preguntarse cuál es la causa de las tensiones, eso ya lo vimos, ¿no? Ver las causas. Actitudes y estilo de vida, esto también ya lo vimos, tratar de mantener una actitud optimista y sobre todo de fe, ¿no? Una persona que tiene, ya vimos que la actitud tiene mucho que ver con lo que pasa con nuestros problemas. ¿Hasta acá algún comentario, hermanos? Bien. Quinto, considerar las actitudes. A veces las personas son perfeccionistas, a veces las personas ya han olvidado cómo reírse de la vida, cómo reírse de sí mismos. A veces las personas son intransigentes, no quieren hacer cambios en su vida. A veces tienen una inseguridad patológica. Entonces, ver esas actitudes, ¿no? ¿Cuál es nuestra actitud ante las diferentes problemáticas que afrontamos? Sexto, busque ayuda. Buscar ayuda de pastores, buscar ayuda de familiares, eso también ya lo vimos. Séptimo, proyectarse hacia los demás. Esto lo mencionamos hace un tiempo. A veces cuando una persona ayuda a otros, se alivia de sus problemas, ¿no? Cuenta la leyenda acerca del origen del ajedrez que un rey, bueno, no sé si sea el momento para contar eso, mejor no, pero a veces cuando ayudamos a otros, nos olvidamos un poco de nuestros problemas y nos hace bien, nos saca de ese estar pensando en nuestra tragedia, ¿no? Es una forma muy buena, ¿no? Y a veces nos permite consolarnos viendo las actitudes de las otras personas que están atravesando problemas y comparándolas con nuestras actitudes. A veces eso nos inspira. Y finalmente, recordar la ayuda que viene de Dios. No siempre tener presente que Dios debe de ser el fondo de toda nuestra consejería. Bien, terminamos entonces con este capítulo y vamos a hacer, quizás solamente lleguemos a hacer una introducción a este capítulo del creyente y la consejería cristiana, en el cual el tema que se ve básicamente es el tema de cómo la consejería nos puede estresar. Yo he visto, hermanos, en mis años de creyente, como les digo, ya tengo más de 30 años de creyente, yo he visto muchos pastores que se han enfermado de estrés. Pastores conocidos, destacados, que han tenido que tomarse algunos meses de descanso que por disposición médica, porque el estrés ha llegado a saturarlos demasiado. Yo creo, esta es una opinión personal, ¿no? Yo creo que a veces en la iglesia los pastores están muy recargados de actividades. A veces nosotros no comprendemos
porque no se publica, ¿no? Todo lo que tienen que hacer los pastores, ¿no? Pero hay muchas cosas que ellos hacen. Y como resultado los pastores están cargados, ¿no? Y cuando la gente les pide ayuda y no pueden darles toda la ayuda que la gente necesita, se sienten frustrados. Y cuando uno se siente frustrado, uno se siente fracasado. Y cuando uno se siente fracasado, el enemigo ya está empezando a deprimir a la persona, ¿no? Tú eres un engaño, tú eres un fracaso, tú eres una farsa, todo el mundo te cree pastor, pero en realidad no estás ayudando a la gente como debes. Entonces, todo esto va afectando a muchos pastores. Y nosotros cuando empezamos a hacer la labor de consejería, también en cierta medida podemos ser afectados por este estrés, por esta presión. Les dije, en algún momento hablamos del síndrome de burnout, lo voy a poner acá. A ver, un segundito. Disculpen mi letra. No, mejor lo pongo acá. Burn out. Este es el síndrome se le denomina a las personas que se queman, ¿no? Que son como un foco que ha estado encendido, disculpen, mi foco es bien feo, pero bueno. Es un foco que ha estado encendido mucho tiempo y que como resultado de estar encendido mucho tiempo, un día el filamento, ¿se acuerdan cómo eran antes los focos, no? El filamento se quema, ¿no? Y cuando se quema el filamento, ya el foco no prende, ¿no? El foco se apaga, porque el filamento está roto, ¿no? Y ya no hay luz, ¿no? Ya por más electricidad que le pongamos, no va a prender ese foco. Se ha quemado. A veces los consejeros, los pastores se queman por trabajar demasiado, por esforzarse demasiado. A veces los médicos se queman. A veces las enfermeras se queman. A veces los profesores se queman. Todo aquel que trabaja con seres humanos y que trata de ayudar a otras personas, muchas veces se quema. Hay soldados que, por ejemplo, están en zonas de combate. Uy, estoy con problemas para escribir en mi pad. Hay soldados que no pueden rescatar a sus compañeros y los ven morir. Tratan de hacer algo, pero no pueden impedir que mueran desangrados. Y esos soldados tienen un síndrome que se llama un síndrome de estrés postraumático. Pero ese síndrome de estrés postraumático es como una forma de burnout. El soldado se ha quemado porque ha tratado de ayudar a sus compañeros y no ha podido. Entonces, hay que tener cuidado porque a veces como cristianos queremos ayudar al prójimo y a veces sentimos que no podemos y eso nos va quemando, nos va dañando. Yo les comenté a ustedes que es muy importante que aprendamos a mantener la tranquilidad en medio de todo lo que ayudamos a las demás personas. No sé si ustedes me van a comprender, pero yo puedo, por ejemplo, yo he podido a veces ir a visitar a un amigo, ya. Estoy pensando en un amigo ahorita. Haberlo ido a visitar, verlo empeorar cada vez más, pero cada día que yo salía del hospital, yo salía y era como que yo borraba todo eso de mi mente y yo estaba tranquilo nuevamente. Claro, siempre había una tristeza por la situación de mi amigo, ¿no? Pero no me iba con la carga encima, no sé si me hago entender. No me iba deshecho por lo que acababa de ver, ¿no? Me acuerdo el último día, mi amigo estaba muy mal, ya estaba que con las justas respiraba, jadeando, había estado toda la noche así, y felizmente llega su hermano mayor. Llega su hermano mayor, que era el único de los hermanos que no había llegado. Lo abrazas, le pide perdón porque estaban distanciados.
y le dice, hermanito, ya no luches más, le dice, ya descansa, anda con nuestro padre, porque su papá había fallecido un tiempo antes. Entonces, a la hora que el hermano sale, yo salí rapidito y le avisé a su mamá, ¿no? Hermana, le digo, ya salió su hijo, le digo, vaya para que lo acompañe a su hijo un rato, ¿no? Y la hermana entra, y al ratito la hermana sale, ¿no? Y me dice, ya no está mi hijo, me dice. ¿Qué ha pasado? Le digo, yo entendí como que lo habían movido, ¿no? Ya no está, ya se fue, me dice, y señaló hacia arriba, ¿no? Y bueno, había muerto mi amigo en ese momento, ¿no? Y bueno, ver a toda la familia llorando, su hija estaba llorando, su esposa estaba desesperada. Fue todo un tema, ¿no? Pero hermanos, yo salí de ahí y traté como de dejar eso, ¿no? No sé si me hago entender. No me llevé el velorio conmigo, no me llevé la tragedia conmigo. Porque si yo me llevo la tragedia conmigo, ¿qué va a pasar? Me va a afectar la muerte de ese amigo, me va a afectar el problema del otro amigo, me va a afectar el problema de tal, el problema de tal, el problema de tal. Yo voy a estar cargando 20 problemas y al final me voy a enfermar, no sé si me entienden. Yo tengo que cargar mi problema. Yo ayudo a los demás, pero terminé de ayudarles lo mejor que pude y tengo que olvidarme, tengo que seguir yo tranquilo, porque si no yo me quemo. Y si yo me quemo, ¿quién va a ayudar después al resto de personas? Porque realmente los obreros somos pocos, hermanos. Y ustedes, si están acá, es porque ustedes quieren ser obreros del Señor. La Biblia dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Yo sé que no somos pastores, yo sé que no somos misioneros, pero en nuestra pequeñez estamos siendo pequeños obreritos, ¿me hago entender? Y tenemos que cuidarnos, porque si nos dejamos moler por los problemas ajenos, no vamos a estar después. Si Luis Palau, él tuvo un programa que se llamaba Luis Palau Responde, y le escribían cada caso, en su página web los pueden encontrar si quieren escuchar algunos, gente que se quería suicidar, gente que la mujer le había abandonado, gente que su hijo descubrían que era homosexual, gente que descubría que su hijo consumía drogas, gente que estaba en pobreza, gente que se sentía acomplejada. Y Luis Palau aconsejaba a todos, ayudaba a todos. Pero estoy seguro que si Luis Palau mantenía su sonrisa, era porque él era capaz de, terminaba de aconsejar de todo corazón a una persona y lo sacaba. ¿Me hago entender? No se quedaba con la carga. Si Luis Palau se hubiera quedado con todas las cargas, Luis Palau se hubiera vuelto un tipo amargado, un tipo triste, un tipo deprimido. Es muy importante esto, hermanos, cuidarnos, cuidarnos. Cuidado con el burnout, cuidado con quemarnos. No dejemos que estas cosas nos hagan daño, ¿no? Por eso dice permanecer sano, ¿no? Nosotros, un buen consejero tiene que permanecer sano, pase lo que pase. Acá da algunas pautas, ¿no? Dice, Daniel se mantenía físicamente saludable, eso ya lo hablamos. Daniel se mantuvo estimulado intelectualmente, le gustaba leer. Daniel tenía amigos también, ¿no? ¿Se acuerdan que la Biblia habla de los amigos de Daniel, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego, ¿se acuerdan? Daniel tenía gente con la cual conversar. Esto es importante, sobre todo en los tiempos que vivimos. No es fácil a veces tener amistades. Yo le doy gracias a Dios por las personas con las que puedo conversar en la iglesia, porque me hace bien, ¿no? Me saco mis problemas con ellos a veces, ¿no? Después, bueno, sí, Daniel se mantuvo consciente de las personas que lo rodeaban. Esto ya lo vimos. Daniel mantuvo su compromiso espiritual. Daniel siempre cerca de Dios, ¿no? Y siempre cuidemos esto, hermanos, nuestra comunión con Dios, ¿no? Daniel, creo que dije David, disculpen. Muy bien. ¿Por qué tienen problemas los pastores? Dice aquí,
Los pastores y sus familias experimentan tensiones las cuales son únicas, ya que aun cuando intenten, como Daniel, ser seguidores constantes de Dios, cada pastor sufre de diferente clase de presiones. Sin embargo, algunas de estas presiones son comunes. Primero, el aislamiento social. Ahora, esto no nos afecta a nosotros que somos pequeños consejeros. Recordemos que cuando Gary Collins escribe este libro, él lo escribe y muchos de sus lectores son pastores que se están preparando que están queriendo mejorar su nivel de consejería. A nosotros no nos pasa el aislamiento social, pero a los pastores sí. A veces todo el mundo los mira, todo el mundo mira a la esposa del pastor, qué se puso, cómo caminó, qué dijo, ¿no es cierto? A veces los niños, los hijitos de los pastores hacen algo. ¡Qué barbaridad! Y siendo hijo de pastor haces eso. O sea, a los hijos de los pastores se les pone una carga que no se pone a otros niños en la iglesia, ¿no? Todo el mundo está que mira al pastor, ¿no? Entonces, hay un aislamiento social, ¿no? También hay muchas demandas, como les comenté, en nuestra propia iglesia hay mucha demanda sobre los pastores. Por ejemplo, muchas veces los pastores salen de viaje, tienen que dar cursos, tienen que dar seminarios, tienen que predicar cuando salen de viaje. Acá tienen que ver la parte la marcha administrativa de la iglesia, tienen que ver diferentes temas, tienen que aconsejar, tienen que organizar clases. Entonces, hay muchas cosas, ¿no? Dice acá, no es sorprendente que en una encuesta de hombres que abandonaron el ministerio, la mayoría indicó que su principal razón fue un sentimiento personal de inadaptación. O sea, no se podían adaptar a la vida pastoral. Por eso, hermanos, es importante que apoyemos a nuestros pastores, ¿no? Nuestro pastor, por ejemplo, yo sé que él siempre se alegra por Roberto, ¿no? Porque sabe que Roberto es un apoyo, ¿no? En muchas cosas, ¿no? Igual el hermano Walter, ¿no? El pastor varias veces me ha hecho comentarios positivos de Roberto, de Walter, ¿no? Porque son sus apoyos, ¿no? Sabe él que están ahí para ayudarle, ¿no? Entonces, tratemos, ¿no? Tratemos, ¿no? Yo quisiera, hermanita Nelsi, que si usted puede, ¿no? También, ¿no? Yo ya le comenté, hermana María, de usted, ¿no? Porque usted también ha estado siempre bien apoyando ahí en el tema de las llamadas, ¿no? Entonces tratemos de estar ahí atentos, ¿no? Apoyar a los hermanos, ¿no? A los pastores. Bueno, unas cosas más que dice acá. Esto felizmente no se aplica en nuestra iglesia, pero sí se aplica en otras iglesias. Dice, los pastores no son bien pagados. En general, a los pastores se les paga poco y algunos trabajan sin sueldo. Entonces, en la Alianza Cristiana, gracias a Dios, no pasa esto. En la Alianza Cristiana se cuida el sueldo de los pastores. Pero hay que tener presente, ¿no? Que hay muchos pastores que pasan por esto y por eso al final terminan abandonando el ministerio. Tensiones psicológicas, desánimo. Es muy fácil para un pastor desanimarse cuando considera la tarea que debe hacer, la apatía de muchos cristianos y el pequeño número de obreros o la aparente escasez de resultados. Otra cosa que está haciendo mucho daño en nuestro tiempo es la competencia. Muchas veces entra en nuestras iglesias la competencia. Por ejemplo, disculpen un ratito, por favor, tengo que recibir algo. Ya, disculpen, hermanos. Hay competencia a veces en el sentido de qué iglesia es más grande. Son cosas que son del mundo, pero lamentablemente a veces entran, ¿no? Así mi zona tiene tanto, tu zona tiene tanto. Entonces, de mi iglesia salieron 2 iglesias, de tu iglesia no salió ninguna. Son cositas tontas, ridículas, pero que lamentablemente existen, ¿no? Entonces, todas estas cosas, bueno, son consejos básicamente para pastores. Nosotros como pequeños pastores
necesitamos también formas de ayudarnos, ¿no? En primer lugar, dice, piense quién es usted. Se ha dado cuenta que la mayoría de personas se autocritican. No seamos muy duros con nosotros mismos, hermanos. No seamos demasiado injustos. Hagamos todo lo que podemos, esforcémonos, pero no estemos con un látigo también tratando de hacer más de lo que podemos. Seamos pacientes con nosotros mismos. Segundo lugar, recordar que el Señor está con nosotros en todas las circunstancias. También que Dios nos acepta tal y como somos. El Señor no nos pide que seamos más de lo que somos. El Señor nos acepta como somos. Reconocer nuestras características positivas. Yo a veces, hermanos, tiendo a ser muy crítico conmigo mismo. A veces yo mismo me bajo. Creo que es un poco por formación. Pero también a veces yo mismo trato, no hago un esfuerzo por recordar, bueno, pero en medio de todo tengo de bueno esto. Y eso me anima un poco, ¿no? Sí, Señor, tú sabes que te fallo en esto. Pero Señor, gracias porque aunque sea, tengo esto y esto y esto. O sea, ser conscientes, ¿no? Tenemos nuestras fallas, pero tenemos también cosas buenas, ¿no? No dejar que el enemigo nos hunda con sus pensamientos. ¿Qué más? Ya. Cuídese físicamente, que también ya lo hablamos. Mantener el contacto con Dios, que también ya lo hablamos. Y bueno, básicamente sería eso. Como les dije, hermanos, este capítulo es más para pastores, pero también tiene una cierta aplicación para nosotros. No sé si hasta aquí hay algún comentario de ustedes. Ya estamos casi terminando. Sí, hermano Fernandito, sí, como decías, es cierto, a veces muchos nos autocriticamos nosotros mismos, ¿no? Y empezamos a decir si es que somos tan buenos o tenemos algo, pero en todo ellos, como decimos, somos humanos y vamos a ser imperfectos. Por lo tanto, siempre debemos pensar que el único perfecto es Cristo y los otros estamos en esa ida, ¿no? Y como dices, siempre debemos sacar lo bueno que tenemos nosotros, ¿no? O sea, cuál es lo que sobresale en nosotros y eso debe ser nuestra fortaleza. Porque siempre el enemigo va a estar susurrando a nuestros oídos, ¿no? O tú haces esto, o te falta esto, mira, el otro es mejor que tú, o el otro, ¿no? Pero siempre recordar nosotros que, bueno, pues el otro será mejor en eso, pero yo soy mejor en otra cosa, ¿no? Y eso nos debe levantar a nosotros la fortaleza que tenemos, cada uno de nosotros que nos conocemos, ¿no? ¿Cuál es nuestra fortaleza? ¿Cuál es lo que nos eleva? ¿Y en cuál no caemos nosotros? Y eso nos hace a nosotros, pues, personas privilegiadas ante nuestro Dios, ¿no? Es hermano Fernandito. Sí, está bien, hermana. ¿Alguien más, hermanos? Bien. La última parte está un poco dirigida también a los pastores, cuál debe ser su misión, ¿no? Que ellos tienen que ayudar a las personas a madurar. Y bueno, estos son temas que ya los hemos visto antes, así es que no quisiera reiterar ahorita que estamos un poco sobre la hora, ¿no? Bien, hermanos, entonces los meollos del capítulo de hoy. Diga, hermana. Sí, hermano, lo único que quería comentar era un poco lo que también había dicho usted, ¿no? Que a veces solemos ser muy críticos con nosotros mismos, ¿no? Creo que también muchos tenemos esa formación, ¿no? Nos autoexigimos y a veces es perjudicial porque nos caemos en el juego de Satanás, ¿no? Que nos dice, nos susurra y que no somos competentes, ¿no? O sea, o tan competentes. Es cierto, ¿no? O sea, no vamos a ser tan competentes jamás, nunca vamos a ser perfectos, pero estamos
trabajando y estamos sirviendo al Señor, ¿no? Yo creo que esa tiene que ser la convicción, ¿no? Sí, eso quería añadir. Muchas gracias, hermana Lucy. Sí, nuevamente reiterando lo que dijo, creo, la hermana Nelcy más temprano, no me acuerdo si fue la hermana Nelcy, no, la hermana María Elisa, creo que fue. Somos humanos, ¿no? O sea, no somos, no somos perfectos, ¿no? Tenemos fallas y, como alguien dijo una vez, ¿no? Dios escribe sobre renglones torcidos, ¿no? Y en esa frase hay mucha sabiduría, ¿no? Somos renglones torcidos, pero a pesar que estamos torcidos, Dios nos utiliza para escribir y para hacer cartas vivas, ¿no? Quisiéramos, soñaríamos ser renglones derechos, ¿no? Perfectos, ¿no? A veces, lamentablemente, las personas muestran una imagen, ¿no? Que a veces al final se ve que es una careta, ¿no? Y a veces por eso vemos a grandes líderes muy perfectos, ellos aparentemente, y de repente se ve que se caen, pero se caen de narices, ¿no? Y no, yo prefiero decir, yo no soy perfecto, yo tengo mis defectos, y esto lo saben mis sobrinos, lo sabe mi hermana, lo saben todos los que me rodean, ¿no? Y yo le digo, yo no soy perfecto, ¿no? Si tú estás buscando una persona perfecta, no me mires, ¿no? Porque yo no soy perfecto. Yo tengo mis luchas, yo tengo mis batallas, yo tengo mis pecados, yo tengo mis cosas, pero estoy tratando, ¿no? Tratando de servir al Señor, tratando de mejorar cada día, tratando de hacer las cosas lo mejor posible, y a eso es a lo que te animo a ti también, ¿no? Que tú también lo hagas, ¿no? Que trates de luchar, ¿no? Trates de ser lo mejor posible. No somos perfectos, ¿no? Y bueno, como decía, retomando los dos temas, no perdamos de vista el estrés, hermanos. Cuidémonos del estrés nosotros. Empecemos por nosotros mismos. Y cuidemos del estrés a los que nos rodean, a nuestros aconsejados. Y en segundo lugar, cuando nos cuentan problemas y vemos tragedias, termina el tiempo de consejería y eso guardémoslo en una cajita. No nos llevemos los problemas de la gente porque nos vamos a enfermar. ¿Ok? Bien, hermanitos, entonces, siendo ya las 6, lo dejamos ahí. Y hermana María Elisa, tenemos pendiente su pregunta para la próxima, ¿ya? Entonces, está planificado ya para la próxima tocar el tema de la homosexualidad y cómo debe de ser nuestro enfoque como cristianos al respecto. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermano hermanos. Fernandito. Chao, hermanos. Hasta luego. Hermano, gracias, hermanos. Bendiciones a todos. Dios les bendiga. Ya nos vemos. Bendiciones.